Hola, mi nombre es Alex Sánchez, soy estudiante de la carrera de licenciatura de Educación Física en orientación docencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a hablar de una de las patologías que tiene el ser humano, que es el diabetes, ya sea el diabetes uno, el 2, el pasajero que le dice también, aquí en Honduras. Ahora vamos a hablar lo que es el diabetes. Primeramente hay que saber qué es el diabetes. Bueno, es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina en el cuerpo humano necesita para elaborar de una calidad inferior o no es capaz de utilizar con eficiencia. La insulina también es una hormona producida por páncreas y su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de la glucosa de la sangre. Permite que la glucosa entre al organismo y sea transportada al interior de las células en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen glucosa hasta que su utilización sea necesaria. Eh, las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en la sangre que se le llama hiperglucemia, ya que no se distribuye de la forma adecuada. Entonces, eh, explica que la glucosa elevada puede ser perjudicial para todo el organismo, pero principalmente para el corazón, el riñón y las arterias. Por lo que las personas que tienen diabetes y no lo saben o no lo tratan bien, más riesgo de problemas renales, infartos, pérdida de visión, amputaciones de miembros inferiores. Entonces, por ejemplo, un estudio, yo investigué más o menos el estudio, en España, por ejemplo, dice que es de 11.58 casos por cada 1000 personas al año. Es decir, cada día se producen 1057 nuevos casos. El porcentaje actual de las personas con diabetes, según ese mismo estudio, es de 13.8%. Lo que es más importante que es un 6% de ellos no lo saben, que tenían diabetes no diagnosticado. Entonces, esto es solo en España, ¿va? Entonces ya digamos en otros países. Eh, por ejemplo, vamos a hablar primeramente el diabetes tipo uno. El, el diabetes tipo uno aparece generalmente en niños, aunque también puede iniciarse en adolescentes y adultos. Suele presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que exista antecedentes familiares. Se produce una destrucción de las células que producen la insulina en páncreas, las células beta, por autoanticuerpos, es decir, el organismo ataca a sus propias células como si fuera extraña. Entonces, el mecanismo inicial que induce la aparición de estos anticuerpos no está totalmente identificado y es muy complejo. Se investiga si el origen está, según un estudio, la predisposición genética que debido a diferentes factores ambientales producen esa respuesta autoinmune que destruye esas células. O sea, en las mismas células atacan con las mismas células. Entonces, no se sabe por qué se ataca entre ellas mismas, que no debería ser así, ¿va? Ahora vamos a hablar del diabetes tipo 2. Surge en las edades adultas. Su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es una de las 10 veces más frecuentes que la de tipo uno. O sea, esta es la más común. En ella se produce la disminución de la acción de la insulina, de forma aunque haya muchas, no puedan actuar. Es un componente mixto. Por un lado, hay menor insulina en el páncreas y por otro lado, esta insulina funciona peor que los tejidos, denominado resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es cuando le aparecen manchas oscuras en el cuello, en las axilas y otras partes del cuerpo. Aquí hay un punto importante. Su principal causa es la obesidad, porque el tejido graso produce determinada sustancia que disminuye la sensibilidad de receptores de la insulina. Puesto que la obesidad ha crecido de forma muy significativa, también lo ha hecho este tipo de diabetes, o sea que va como que van aliados. Ahora vamos a hablar lo de diabetes gestacional. Esto ocurre durante el embarazo. La insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces este incremento no se produce, por lo que se origina una diabetes gestacional,
suele desaparecer tras el parto, pero estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Entonces, hay que tener mucha atención en esta parte, ¿no? Ahora, los síntomas. Los síntomas que trae el diabetes. Entre los posibles síntomas de una elevación de glucosa se encuentran los siguientes: mucha sed, sensación de mucha hambre, necesidad de orinar continuamente, incluso en la noche, pérdida de peso a pesar de comer mucho, cansancio, visión borrosa, hormigueo, estreñimiento de manos y pies, infección fúngicas en la piel recurrentes. Si la glucosa sube despacio, de forma progresiva, generalmente es la diabetes 2, recuerden, pueden pasar años hasta que comiencen los síntomas. Por ello, la enfermedad puede pasar inadvertida. Que no duele no quiere decir que no haga daño. De ahí la importancia del diagnóstico precoz para prevenir la aparición de las aplicaciones, ¿va? Entonces, es importante, esta enfermedad es silenciosa también. Entonces hay que tener, siempre hay que hacer cada 6 meses o un año un examen general para ver qué tal, cómo está el cuerpo, si todo está todo bien o, o hay que mejorar en ciertos aspectos. La prevención. En la actualidad no es posible prevenir el diabetes tipo 1 a pesar de los múltiples intentos que se ha hecho, porque como se dijo antes, el diabetes tipo 1 es algo que no se explica por qué, porque se atacan entre ellos mismos y se han hecho varias investigaciones y no ha funcionado todavía. Ahora, el diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ese sí se puede prevenir, puesto que la causa más importante es la obesidad. Todas las acciones que tengan que ver con la prevención y la obesidad evita el sedentarismo, la comida basura, las bebidas azucaradas. Van a tener un resultado positivo. Quien afirma que se sabe que un estilo de vida saludable reduce un 80% de las posibilidades de tener diabetes tipo 2. Ahora, y una vez que han diagnosticado la enfermedad, hay que prevenir la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. El seguimiento de estos tratamientos prescritos, así como recomendaciones dietéticas y actividad física, es fundamental para evitar complicaciones como cardiovasculares, renales, la retinopatía diabética o el pie diabético. Además, se aconseja la realización de revisiones periódicas, entre las que destacan son las siguientes: el fondo de ojo, análisis de función renal, revisión de los pies, electrocardiograma y medición de presión arterial. Y las personas con diabetes también deben estar atentos con la aparición de hipoglucemia, o sea, bajo nivel de la glucosa de la sangre, o sea, que le decimos comúnmente presión baja. Actualmente se lo considera que una persona tiene una hipoglucemia cuando su nivel de azúcar de la sangre es menor de 70 miligramos. Es la complicación aguda de diabetes más frecuente y puede aparecer en multitud de circunstancias. Por ejemplo, dosis de insulina excesiva, insuficiente hidratos de carbono en las comidas, comida retrasada en el tiempo, ejercicio extras para dosis de insulina administrativa. Algunos diabéticos orales también pueden causar hipoglucemia. Administración de insulina en los músculos en lugar de tejidos subcutáneos. Errores administrativos de insulina o administración de insulina rápida en lugar de retardada o errores de dosis. Bañarse o ducharse con agua muy caliente poco después de haberse pinchado la insulina. Hay que tener en cuenta esa parte también. Entre las medidas para prevenir la hipoglucemia, cabe citar la realización de un mayor número de controles de glucemia durante el día, sobre todo si ha hecho ejercicio físico, así como la planificación con antelación en ejercicio físico que se va a realizar para poder ajustar la insulina que se va a administrar en los hidratos de carbono que se acaba de comer. En ese sentido, los expertos recalcan que nunca se debe administrar la insulina sin haber hecho un control de glucemia. Entonces es importante hacerse todos los exámenes posibles. ¿Y cómo medir la glucosa? Bueno, hay aparatos que se pueden medir cómo va la glucosa, si está elevada o está baja. Entonces ahí pues puede eh, saber qué tal está la glucosa. Y los tipos de diabetes ya lo sabemos, ¿va? El diabetes mellizos 1, diabetes mellizo 2, diabetes
gestacional y otro tipo de diabetes. Vamos a explicar esta parte de otros tipos de diabetes. Otro tipo de diabetes menos conocida es la que aparece por lesión del páncreas, ya que sea por una extirpación quirúrgica o por una inflamación. Se denomina diabetes pancreopriva, si no me equivoco, se llama. Otros tipos de diabetes aparecen por causa genética o por consumo de ciertos fármacos. Entonces eso es el tipo de otro tipo de diabetes. Eh, el diagnóstico. El diagnóstico para los diabetes realizan midiendo los niveles de glucosa en la sangre. Se trata de pruebas que puede realizar el médico con atención primaria. Entonces, ahí se da cuatro formas para diagnosticar el diabetes. La glucemia basal, en ayunas, basal significa ayunas, hemoglobina glucosilada, curva de glucemia y glucemia al azar. Todos ellos deben ser confirmados en una segunda ocasión menos del último que rectifica con los síntomas. Ahora, aquí viene lo más importante, el tratamiento. El tratamiento de la diabetes se basa en tres pilares: dieta, ejercicio físico y medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de complicación asociada a la enfermedad. La insulina es el único tratamiento para diabetes tipo 1. Hoy en día solo se puede administrarse inyectada, ya sea con plumas de insulina o sistema de difusión continua o bombas de insulina. Es preciso ajustar la administración de insulina a los que personas comen, la actividad que realicen y sus cifras, glucosa, por lo que el paciente debe medirse la glucosa de forma frecuente mediante el uso del glucómetro. Ya esos aparatos que hay bastante de esos. Entonces, el diabetes tipo 2 tiene un abanico terapéutico más amplio. En este caso, a diferencia del paciente con diabetes tipo 1, no siempre va a ser precisa administración de insulina, adoptando un estilo de vida más saludable, perdiendo peso, los niveles de glucosa que pueden normalizarse. Entonces, todo eso, las que les he explicado, todo lo que trae eso, miren, el diabetes, ya sea el tipo 1, tipo 2 o estacionario. Entonces, ahora vamos a entrar a lo más importante. ¿Qué debemos hacer nosotros para los ejercicios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ejercicio nos ayuda para que los niveles de diabetes bajen y regresen a su posición normal, a sus niveles normales? Entonces, estos ejercicios para diabetes, a la resistencia, ejercicios de resistencia para diabetes. Por ejemplo, utilizar la fuerza muscular determina los músculos para mover un contrapeso. Este ejercicio puede requerir mayor cantidad de nutrientes y oxígeno para que los músculos puedan realizarlo, que es lo que nuestro corazón y pulmones puedan aportar. Por esta razón, es un ejercicio anaeróbico y produce típica agujeta, siempre y cuando no exista ningún contraindicación médica. Siempre cuando hay un ejercicio, primero hay que tener aprobación del médico que sí puede hacer los ejercicios. Y se debe realizar con cierto peso que sea viable para fortalecer los músculos. Generalmente pues se recomienda iniciar con un peso de 2 o 3 kilos y ir subiendo peso utilizando según la tolerancia. Cada grupo muscular se recomienda un periodo de recuperación de mínimo 48 horas. Los ejercicios de resistencia los más recomendables son abdominales, espalda o dorsales, brazos, ya sea pectorales, deltoides, trapecio, bíceps y tríceps, y piernas, glúteo, cuádriceps, bíceps femoral y gemelos. Entonces esos son los ejercicios de resistencia que puede recomendar para un diabético. Ahora vamos a ver ejercicios de flexibilizante para las personas con diabetes. Entonces, existen algunos detalles de ejercicio físico para tener en cuenta. Y cuando hablamos de intensidad moderada, significa que debe tener ejercicio suficiente intenso como para poder hablar, pero no cantar durante la actividad. Si ha estado sedentario por mucho tiempo, el consejo es comenzar de manera escalonaria, o sea, progresivamente. Primero entre 5 o 10 minutos y ir aumentando progresivamente el ritmo del tiempo para una mejor tolerancia. Entonces, y siempre lo mismo, es importante la valoración médica. Y estas personas con mayor nivel de entrenamiento físico se recomienda deportes tales como ciclismo, marcha nórdica, natación. O sea,
yo siempre he dicho que natación es un ejercicio que los ayuda bastante. Entonces, de esto, esta es una de las patologías que tiene el ser humano y es el diabetes. Espero que esta información le ayude a otras personas para que puedan entender a otras y transmitirlas a otras la importancia de prevenir el diabetes y cómo podemos tratar y qué ejercicios podemos hacer. Entonces, muchas gracias por sus visitas, con sus visitas. Entonces, espero que le hayan prestado mucha atención a este pequeño resumen de lo que es el diabetes, ¿va? Y qué ejercicios que podemos hacer. Entonces, muchas gracias. Pasen buen día.